Buenas tardes a todos y bienvenido a este simposio del Instituto de Cardiología Integral, simposio que el Instituto viene desarrollando desde que se inauguró esta modalidad y que nos llena de orgullo. Este año nos tocó al área de electrofisiología, el año en que el servicio está cumpliendo sus 20 años. Bueno, para celebrarlo estamos acá y con un tema clínico. Buscando llegar a la mayor cantidad de gente y, bueno, agolparla un poco, nuclearla en torno a la electrofisiología. Nosotros elegimos este tema de síncope y queremos actualizar una guía que para todo el medio cardiológico uruguayo ha sido muy querida, la guía de síncope del año 2018, que es una referencia, pero que transcurría ese tiempo, parecía oportuno ya rever algunas de las cosas que allí se mencionaban o quizá agregarlas, y para eso tenemos dos invitados extranjeros. Vamos a comenzar presentando al primero, el doctor Ángel Moya, chairman de esta guía que pretendemos actualizar. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, editor de la revista española de cardiología, cientos de publicaciones sobre el tema, particularmente síncope, y fundador del servicio de electrofisiología del Hospital Valdebrón. Buenas tardes, Ángel, y bienvenido. ¿Me oís? Vale. Sí. Vale, a ver, ¿veis la presentación? No. No, pues estoy intentando compartir y no se me comparte. A ver, compartir pantalla. A ver, un momento. ¿No la veis? De momento no. No sé, porque estoy aquí intentando compartir pantalla y no... Te tienes que seleccionar la pantalla. Clic en ella. ¿Estás con un Mac? Estoy con un Mac, sí. Pues no se me comparte. A ver, un momento. Estoy en ello y no se me comparte la pantalla. A veces tienes que dar en el Mac digamos, el permiso. La pantalla azul. En configuración, tienes que a veces dar permiso a Zoom para compartir pantalla. No sé sobre eso. Pues no sé. Lo estoy intentando y no hay manera. No hay manera. Voy a intentarlo, a ver. No, así no puedo. Si lo hago así con el iPad me sale, porque así no puedo. Sí. Sí. Escucho. Sí, dime. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Yo oigo, no, que no puedo, no puedo. Sí, dígame. Sí. El botón verde, sí, 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 sí. Ya lo he tocado varias veces, ¿eh? Cuando lo comparto, me aparece toda una serie de preferencias del sistema. No, no tengo manera, no tengo manera. No tengo manera. Ángel, te he mandado por WhatsApp unas capturas de pantalla, a ver si fuera la configuración. Perdón. Sí, te he mandado por WhatsApp unas capturas de pantallas para ver si es la configuración del Mac.
Yo quizás sugiero a lo mejor intercambiar el orden. Lo que pasa es que tú tienes que ir muy pronto, ¿no, Ángel? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por José Luis, mientras el equipo técnico lo va a asistir y... Sí. Voy a presentar. Sí, sin problemas. Sí, lo voy a intentar lo primero porque yo no confío en nada. A ver. Comparto. Pues este. Perfecto. Hola. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, vamos a empezar entonces con la segunda charla. ¿Estás presentando tú? Del profesor José Luis Merino, que él es el jefe del servicio de electrofisiología y robótica del Hospital Universitario de La Paz, y bueno, y actualmente presidente electo de la ERA. Y además tengo que destacar de él, de ese rol y de varios cargos ocupados en la ERA, su apoyo incondicional a LARS, a la Sociedad Latinoamericana de Electrofisiología, que nos ha ayudado mucho en este proceso de creación. Y a él le pedimos que hablara sobre síncope en pacientes con cardiopatía estructural. Entonces va a hablar la charla de él, después la daría el profesor Ángel Moya y después haríamos las preguntas. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Alejandro. Realmente es un placer y es un honor estar en el Uruguay, aunque sea virtualmente. Ya estuve hace años presencialmente, la verdad es que disfruté mucho estando con tantos amigos. Y nada, sin más dilación, voy a empezar con la presentación, que es síncope en pacientes con cardiopatía estructural. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, lo primero es saber de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de cardiopatías y cardiopatías las que más frecuentemente se asocian a síncope se ven en la diapositiva: cardiopatía isquémica, miocardiopatía no dilatada, estenosis aórtica, hipertrófica, las más frecuentes, ¿no? Arritmogénica, ventriculorecha. No hay que olvidar, aunque no son estrictamente cardiopatías, las canalopatías. Y luego, más raramente, hay otras causas que son más raras también de cardiopatía, pero digamos que cualquier cardiopatía podría provocar un síncope. ¿Cuál es el mecanismo en pacientes con cardiopatías del síncope? Bueno, pues lo más típico y lo que más tememos es el síncope rítmico, es bradiarritmias y sobre todo taquiarritmias, pues, y que lleven eventualmente a una muerte súbita. Sin embargo, no es el único mecanismo, ¿no? También sabemos que estos pacientes pueden hacer un síncope de mecanismo estructural, es decir, obstructivo, por isquemia, e incluso, y esto lo reportamos hace muchos años el doctor Abelló y dentro de nuestro grupo, incluso en pacientes portadores de un CDI por TB, pues algunos hacían síncope en el seguimiento por otros mecanismos que no eran arrítmicos, vasovagales incluso, o taquicardias proventriculares, ¿no? O sea que hay que tener. Ese es el problema de un paciente con cardiopatía estructural, que puede hacer un mecanismo de síncope potencialmente letal, pero tampoco está libre de hacer otros mecanismos de síncope que no implican un riesgo especial. Y para ilustrar esto, me gustaría empezar con dos casos clínicos. El primero de ellos fue un paciente consultorio de los viernes, como hoy, y bueno, pues un paciente masculino de 21 años, sin antecedentes familiares ni personas de interés, que se presentó con un síncope único mientras caminaba y, bueno, no tomaba nada en especial. No tomaba medicaciones, no hacía nada. Se mareaba con las venopunciones como dato de interés. Y, bueno, pues este era el electrocardiograma que el paciente presentaba en el consultorio. Pueden ver un poco, analizar. Bueno, parece aquí que tiene unas cosas raras.
Y la pregunta aquí, luego tendremos más tiempo para analizar el electrocardiograma, aunque me gustaría que lo miraran con detenimiento, es, aquí podemos hacer varias preguntas. La primera es, ¿qué hago con este paciente? Nada, como decimos en el otro lado del Atlántico, hasta luego, Lucas. Esto tiene mala pinta, le mando un ecocardiograma, más cinecoronariografía, le hago una resonancia, o bueno, ya realmente esto me está empezando a preocupar, le hago todo y además le mando al servicio de emergencias. Bien, se le hizo un ecocardiograma, era normal, y la respuesta a esta pregunta la veremos luego. El caso clínico 2 es un caso de consultorio de bicicleta, porque este es un amigo mío con el que participo en una actividad que es mountain bike para viejos, los fines de semana, masculino de 60 años, sin antecedentes personales de interés, y bueno, tenía como antecedente familiar un padre con muerte súbita a los 62 años. Un día que yo no iba con él, tras subir una cuesta pronunciada, al final de ella, cuando ya estaba en el llano, pues presentó un síncope y bueno, no tomaba nada, no tomaba medicaciones ni nada, ¿no? Él no se mareaba por las venopunciones. Él consultó a un cardiólogo por su cuenta, una consulta formal de cardiología, se le hizo un ecocardiograma que fue normal, una ergometría que fue normal, y se le indicó tratamiento que consistía en no monte en bicicleta. Esto es el ecocardiograma, la verdad es que era un ecocardiograma normal, y esto era su electrocardiograma basal hecho en la ergometría, en la prueba de esfuerzo, un Bruce, este era el basal. Durante la etapa 2, pues no se apreciaban datos que sugerían nada interesante, isquemia, algún extrasístole aislado. Y en la recuperación, bueno, pues nada especial, algunos extrasístoles, incluso pues alguna rachita ahí acumulada. Nuevamente, la pregunta aquí es, ¿qué hago con este paciente? Además es amigo, recuerde. Nada, lo siento, se acabó la bici, sigue las indicaciones de tu cardiólogo, o no, nada, pero no hagas ni caso y dale caña a la bici. Esto también tiene mala pinta, le hago un análisis genético, le hago una resonancia magnética cardíaca, hago algo, pero ¿y qué? Si le hago algo. Y bueno, podemos ir a la opción última, que es gallina total, todo lo anterior, y además le envío opciones. Bueno, también lo veremos al final, y lo que hay que ir es a las guías que ha comentado el doctor Cuesta, que dice las guidelines que tenemos que hacer en estos pacientes, ¿no? Y bueno, teníamos la versión del 2009, la más reciente tenemos es del 2018, tenemos el honor de tener al doctor Viñore como chairperson, no está aquí hoy, pero sí está el doctor Moya, que era el coche de estas guías. Lo primero y más importante es la sospecha clínica, y hay 5 ítems que tienen que recordar siempre. La presencia de antecedentes familiares, pero no cualquiera, de eventos serios, sobre todo muerte súbita de edad joven, no vale muerte súbita a los 60 años, como en el caso del segundo paciente. La segunda cosa es antecedentes personales positivos de cardiopatía estructural, canalopatía o cardiopatía estructural. Tercero, si el paciente ha tenido palpitaciones súbitas previas. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es cómo ha sido el síntoma. Si este ha sido cuando el paciente estaba tumbado o en ejercicio. Finalmente, la quinta cosa es si se acompaña de un trauma serio. Esto vale como positivo o no negativo. Si es negativo, pues no sabemos, pero si es un trauma serio, eso va un poco en contra de un síncope benigno. Más cosas que debemos tener en cuenta, bueno, esto es lo que refleja en las guías, pero me lo voy a saltar por ir más rápido, realmente es un poco lo que les he resumido. La siguiente cosa que hay que mirar es el electrocardiograma, y en las guías vienen una serie de criterios que, bueno, pues yo los he resumido, bueno, los diferencian en Harris Major and Minor, pero bueno, se resumen en esto. La presencia de bradiarritmias, ya sea por bradicardia sinusal o FA lenta, o la presencia de bloqueos de rama o AB
incluso el de primer grado muy prolongado. La siguiente cosa sería ver en el electrocardiograma síndromes asociados con muerte súbita, pues Wolff-Parkinson-White, síndromes de QT, largo o corto, Brugada, y finalmente buscar datos de cardiopatía. Hipertrofia ventricular izquierda, que nos lleva a sospechar una miocardiopatía hipertrófica, presencia de ondas epsilon o T negativas que nos llevan a sospechar una displasia primogénica del ventrículo derecho, las Qs o Ts negativas, cardiopatía isquémica, o la presencia de TBs no sostenidas, que se puede dar en todas ellas, pero es raro verla en pacientes sin cardiopatía estructural. Es decir, si vemos una TB no sostenida, hay que realmente ponernos en guardia. Bueno, esto no lo voy a saltar, no es muy importante. Ya entrando en las pruebas, ¿qué pruebas debemos hacer? Bueno, la primera serían pruebas de imagen, ¿no? Y en principio un ecocardiograma estaría justificado siempre que sospechemos una cardiopatía estructural. En pacientes en los cuales no hay una sospecha de cardiopatía estructural y por los datos de la historia clínica, examen o electrocardiograma ya tengamos un diagnóstico, por ejemplo, el síncope vasovagal, bueno, pues no es necesario hacer el ecocardiograma. Bien, sigo adelante. Monitorización electrocardiográfica sería lo siguiente. Y bueno, pues en los pacientes de alto riesgo habría que hacerla hospitalaria. En los que no son de alto riesgo, pues nos debemos plantear el Holter cuando son muy frecuentes. Cuando no son tan frecuentes, ya podemos plantearnos otros métodos. Y el Holter insertable hay que contemplarlo siempre y cuando no hayamos llegado a un diagnóstico con los medios anteriores, ¿no? Y en esto, bueno, pues traigo aquí un artículo que considero interesante, que analizaron la rentabilidad diagnóstica del Holter insertable en pacientes con síncope, con y sin cardiopatía estructural. Aquí ven que no hay diferencias, tanto si tenían cardiopatía como no, al final la rentabilidad era la misma, es decir, que merece la pena hacerlo. Y en cuanto a las causas que el Holter puso en evidencia, pues lógicamente eran diferentes, ¿no? Primariamente arrítmica de forma significativa en pacientes con cardiopatía estructural frente a los no cardiopatía estructural, que era mucho menor, y sospecha de síncope neuromediado, pues lógicamente mucho más alta de forma significativa en los pacientes sin cardiopatía estructural. Más cosas. Test de esfuerzo, ¿nos lo debemos plantear? Bueno, pues hay que planteárselo según las guías, no de forma diferente a pacientes, en pacientes que tienen este síncope durante el ejercicio. En nuestro paciente caso 2, mi amigo, pues bueno, fue en el esfuerzo, poco después, pues estaba indicado hacerle un test de esfuerzo. En el primer paciente, bueno, fue andando y ahí, bueno, podemos dudar, ¿no? Más pruebas, hacer una cinecoronariografía. Bueno, pues aquí las guías dicen que no hay que planteárselo diferente a pacientes que no tienen síncope, ¿no? Es decir, que sería dudosa la indicación solo por síncope. Y finalmente, el estudio electrofisiológico, que es quizás lo que más dudas plantea muchas veces, pues hay que planteárselo en pacientes con cardiopatía, digamos, tipo infarto de miocardio, o que tenga cicatrices en el miocardio. Prácticamente todas las cardiopatías estructurales lo tienen, y eso sería una indicación clase 1 por la sospecha de TB, salvo que el síncope sea evidente, ¿no? En pacientes con bradiarritmias en las cuales hay todavía no hay un diagnóstico claro, bloqueos infrasticulares. Y luego es importante recalcar que un estudio negativo no excluye una causa arrítmica, es decir, la especificidad es muy alta, pero la sensibilidad es relativamente baja. Por eso cada vez, digamos, indicamos menos los estudios para en estos pacientes. Otra cosa importante es que en pacientes sin cardiopatía estructural, que tienen un electro normal, no tienen una cardiopatía y no tienen palpitaciones, realmente la rentabilidad del estudio es muy baja y no habría que indicar. Bueno, esto me han pedido que sea breve porque el doctor Moya se tiene que ir, me lo voy a saltar. Y bueno, les voy a mostrar el protocolo que seguimos en nuestro servicio. Lo primero es establecer
Si realmente es un síncope, esto yo creo que eso lo contará mejor el doctor Moya. Si no es, le mandamos a medicina interna. Si sí es, hay que preguntar, ¿es el diagnóstico obvio? Sí. Corrección de causas, no. Síncope inexplicado. El siguiente paso aquí sería saber si es alto riesgo o bajo riesgo, es decir, estratificación de riesgo, y para ello, pues alto riesgo es sospecha de cardiopatía, como hemos mencionado, trauma muy importante, paciente mayor, ¿no? Y bueno, pues esto quizás me lo voy a saltar porque me han pedido que sea rápido, y esto lo explicará el doctor Moya, los de bajo riesgo. Zona media, lo que hemos comentado, ¿no? Durante el esfuerzo, brusco, sospecha de isquemia, precedido de palpitaciones. Bien, esto me lo voy a saltar igualmente. Y voy a ir un poco al tratamiento. El tratamiento es, básicamente en pacientes con cardiopatía, es la corrección de la causa, si se puede corregir. Luego podemos discutir, hay veces que no se puede corregir, pero hay veces que sí. Si no se puede corregir, pues si el paciente tiene disfunción ventricular, sobre todo si es severa, hay que ir a un CDI. Más dudoso puede ser cuando no hay una disfunción severa, pero no tenemos una causa clara, es una indicación clase 2A. Y bueno, en estos casos a lo mejor nos podemos plantear un Holt insertable, pero con un grado de recomendación menor. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se recomienda seguir la calculadora de riesgo, aunque el síncope aquí da muchos puntos. Y en pacientes con displasia ritmogénica las cosas están menos claras y se puede contemplar el implante delante de un CDI en pacientes con síncope inexplicable. Por acabar, ¿qué pasó en nuestros casos? Bueno, pues en el caso 1, si volvemos al electrocardiograma, pues hay que poner un poquito de atención en qué ocurría aquí. Lo primero que nos llama la atención es la presencia de esto, que eran estas sístoles ventriculares, que tienen una morfología bloqueorroma izquierda, es decir, están viniendo del ventrículo derecho, y bueno, pues un chaval joven con extrasístoles de tracto de salida del ventrículo derecho. De hecho, pues estos tienen una morfología, un eje inferior, ya está, no me llama mucho la atención. Pero claro, hay otros que tienen un eje superior, no vienen del ventrículo derecho, es decir, este paciente tiene una localización anómala de los extrasístoles y encima tiene los focos. Eso nos debe poner en guardia. Pero no solo hay que mirar los extrasístoles, hay que mirar todo el electro. Y vemos que este paciente tiene Ts negativas precordiales que llegan más allá de B1, que podría ser normal, B2 y B3 es totalmente normal. Esto nos debe poner claramente en guardia de que el paciente puede tener una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y no solo eso, no se ven ondas épsilon. Si hubiéramos visto ondas épsilon sería muy específico, pero no se suelen ver. Lo que sí se suele ver es esto, y es unos complejos Kurreses muy pequeños que reflejan que en estos pacientes hay una sustitución del músculo por grasa y fibrosis, ¿no? Y esto es otro dato que también se ve frecuentemente que nos debe poner en guardia. ¿Qué le hicimos al paciente? Bueno, pues el paciente... afortunadamente lo que vimos, le hicimos un estudio electrofisiológico, se inducían taquicardias ventriculares, se implantó un CDI, y en las pruebas de imagen, pues en la geografía ven la típica imagen de pilas de moneda, de persistencia de contraste, y en la resonancia magnética cardíaca, que es la técnica de elección de estos pacientes, pues había fibrosis, y es lo que se ve en estos pacientes. En algunos incluso es más aparente, se ven estas imágenes de desaneurismas, ¿no? En el previo, como no eran cosas muy llamativas, el eco era normal, y esto hay que tenerlo claro. Un eco normal en pacientes con displasia es posible, y la técnica de elección es la resonancia. El caso 2, bueno, pues el caso 2, curiosamente lo que tenía era la causa que les he puesto, una de las causas más importantes, que era isquemia miocárdica. Y no era isquemia miocárdica como yo pensaba, por, digamos, una lesión coronaria, porque el paciente lo que tenía era TBs, tenía dos cosas, tenía síncope de esfuerzo claramente, y eso nos debe poner en guardia claramente, y dos, tenía TBs durante la ergometría, ¿no? Y eso es totalmente anormal, y bueno, en un hombre de 60 años pues había que pensar en isquemia miocárdica.
y tenía isquemia miocárdica, pero no era isquemia por lesiones coronarias, sino por una causa frecuente que es la salida anómala de la coronaria derecha, que en vez de salir del seno coronario derecho, sale del izquierdo, y esto pues a lo que lleva es a una compresión de la coronaria entre la arteria pulmonar y la aorta. Según nos vamos haciendo mayores, pues la aorta se dilata y comprime más. Para acabar y darle al doctor Moya la opción de poder presentar, si la cardiopatía estructural puede ser el preludio de muerte súbita, la cardiopatía puede ser incipiente y o inaparente, y el síncope es su primera manifestación con estos dos pacientes, y la historia clínica y el electrocardiograma siguen siendo las herramientas diagnósticas más poderosas en estos pacientes. Nada más, simplemente anunciarles este simposio que llevamos años haciendo y que será nuestro 10º aniversario, que organizaremos en septiembre. Y les invitamos a participar. Muchas gracias por su atención. Hola José Luis. Bueno, muchísimas gracias. Ángel está viendo si terminamos de solucionar el problema técnico. Y entonces vamos a seguir con alguna pregunta para ti, si te parece. ¿Ah? Pasaste rápido porque en honor al tiempo, que siempre sos muy cumplidor con eso, la parte diagnóstica del estudio electrofisiológico. Y el doctor Sebastián Mazzaferro, que trabaja con nosotros en el servicio, venía con algunas inquietudes respecto a eso y los trastornos de la conducción. Sebastián, por favor. Hola. Bueno, Luis, querido, un placer verte de nuevo. Te hemos visto en otros congresos y es un placer estar contigo. La duda principalmente que yo tenía, que queríamos que nos comentes tú un poco, es ¿cuál sería el valor del test farmacológico durante el estudio electrofisiológico en pacientes con bloqueo bifascicular y síncope, en el cual el HV no estuviera mayor a 70 milisegundos al momento de medirlo en el estudio basal? ¿Qué consideras tú que tiene que ser una rutina en estos pacientes y qué valor le das al resultado, sabiendo que muchos de estos casos pueden ser negativos y a pesar de eso hacen síncopes arrítmicos? Sí, a ver, es muy buena pregunta, porque de hecho nosotros lo seguimos utilizando, ¿no? de rutina. Realmente en las ediciones previas se le daba mucha importancia, sobre todo en las guías americanas, más que en las europeas, y entonces estaba dentro de las indicaciones, ¿no? de infundir flecainida o procainamida, y si te iba el HB por encima de 100, pues era indicación de marcapasos, ¿no? Por trastorno His-Purkinje. Lo que pasa es que en las guías europeas esto se ha eliminado prácticamente, porque se ha dicho que ya un HB por encima de 70 ya es indicación de marcapasos, ¿no? Con lo cual la mayoría de estos pacientes tiene un HB por encima de 70. Es muy raro que un paciente con un HB de menos de 70 te prolongue con flecainida más de 100, ¿no? Pero bueno, yo no le resto valor y lo seguimos utilizando. Yo creo que es una buena observación. Lo estamos usando también en pacientes post-TAVI, que es un paciente un poco diferente, pues son pacientes que no han tenido síncope, con lo cual, digamos, tú verías un HB de 70 y, bueno, de acuerdo a Gailas también sería una indicación de marcapasos, pero es un terreno ahí todavía difuso y confuso. Luis, disculpa que te repregunte, quizás, ¿tenés alguna preferencia en el tipo de droga a utilizar, sabiendo que la potencia del bloqueador de sodio es distinta para los distintos fármacos que contamos actualmente? ¿O utilizás cualquiera como un sinónimo de un bloqueador de sodio estándar y te da el resultado que vos esperás? Usamos básicamente flecainida, porque la procainamida, la infusión es mucho más lenta, ¿no? Tienes que hacerlo a lo largo de media hora. Nos da un poco más de miedo la depresión porque no está tan clara la dosis. Teóricamente son 100 miligramos cada 5 minutos, pero no debes pasar 1 gramo en media hora, pues es un poco contradictorio. Y usamos flecainida. Probablemente sea más potente la depresión de flecainida que miocárdica, ¿no? Pero bueno, es el que usamos. En principio no hemos tenido problemas hasta ahora.
Bueno, vamos a seguir con Ángel, que gracias a un artilugio técnico que el excelente equipo con el que estamos trabajando acá ha hecho, vamos a pasar de aquí la presentación. Doctor Moya, ¿está ahí con nosotros? Sí, ¿me oís? Perfectamente. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a pasar sin dilación porque el tiempo apremia. Un segundo. La presentación. Vale, un momentito. Vale. A ver, mi charla sobre el síncope sin cardiopatía estructural, esta es una charla que podría ser larguísima. Yo voy a centrarla en 3 aspectos o 4. En el masaje del seno carotidio, en la prueba basculante, en el Holter de Eventos y en 2 aspectos terapéuticos, el papel del marcapaso y la cardioneuroablación en el momento actual. Vamos a pasarnos la definición de síncope y vamos a ir directamente hacia nuestra actitud diagnóstica. Como ha dicho el doctor Merino, la primera fase es diagnóstico diferencial en diferentes tipos de pérdida de conciencia. Esto, en teoría, con la historia hay que ser capaz de diferenciar el síncope de las pérdidas de conciencia no sincopales. Y la segunda parte consiste en ya entrar en el diagnóstico de qué tipo de síncope y la estratificación de riesgo. Esto es muy importante porque los 3 tipos de síncope, como ya ha comentado antes, son el síncope reflejo, el cardíaco y el ortostático. Del cardíaco ya ha hablado el doctor Merino, con lo cual yo no hablaré, y el síncope por hipotensión ortostática es un síncope que tiene alguna semejanza con el síncope reflejo. Se presentan pacientes de edad avanzada, generalmente polimedicados, generalmente con hipotensores, con otras enfermedades, es progresivo y de difícil manejo y a veces tiene un cierto overlap con el síncope reflejo. Está desencadenado, como he dicho, a veces por fármacos, etcétera, etcétera. El síncope reflejo es la forma más frecuente, especialmente en la población joven. Tiene un buen pronóstico en cuanto a eventos cardiovasculares, pero puede ser invalidante y ser causa de traumatismo, especialmente si es recurrente, brusco y en personas de edad avanzada. Y además, una cosa a tener en cuenta es que tiende a ocurrir en clústeres y por lo tanto hay gente que tiene muchos síncopes y luego deja de tenerlos para no tenerlos nunca más o volver al cabo de unos años. Y esto es importante a la hora de establecer las estrategias terapéuticas. El diagnóstico inicial es clínico y generalmente se puede confirmar que un paciente tiene síncope vasovagal o reflejo cuando hay desencadenantes y prodromos. Sin embargo, hay una serie de situaciones en las que no está tan claro y estas son en cuanto el paciente puede tener características atípicas. Y en estos casos, la presencia o la ausencia de cardiopatía, de antecedentes familiares, de electroanormal en gente joven, dan una alta probabilidad de que el síncope sea reflejo, a pesar de que alguna vez puede alguno llevarse alguna sorpresa. De hecho, yo cuando me voy a preguntar o intentaré responder qué exploraciones adicionales hay que hacer en un paciente con síncope reflejo cuando o no tenemos el diagnóstico claro o el paciente sigue haciendo síncopes, ¿cuáles son los criterios de alto riesgo? En las guías hay una tabla tremenda, pero se puede resumir en estos 5 puntos. Si hay cardiopatía, esto lo ha dicho ya muy bien el doctor Merino, aunque el síncope no sea sugestivo de cardíaco, pero si hay cardiopatía, si hay antecedentes familiares de muerte súbita, electroanormal, si el síncope es en decúbito durante el ejercicio durmiendo y si hay palpitaciones, siempre hay que sospechar que puede ser de alto riesgo y tratarlo tal como lo ha comentado el doctor Merino. En el resto de casos, ¿cuándo haremos más exploraciones? Bueno, pues en pacientes con sospecha de síncope reflejo, pero en los que la etiología no acabe de estar clara porque las características no sean muy típicas, cuando los pacientes tengan un síncope recurrente que no responda al tratamiento habitual, o en pacientes de edad avanzada con dudas síncope versus traumatismo. Y yo creo que nos vamos bien con las diapositivas, ¿eh? Tiene que avanzar unas cuantas. La diapositiva 17, por favor. ¿Avanza unas cuantas? ¿Más? ¿Más? Vale, no, más. ¿Más? ¿La siguiente? Vale, ahí estamos. Entonces, pase a la siguiente, por favor. Perfecto.
Entonces vamos a discutir, pasa a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Cuándo y cómo hacer masaje al seno carotídeo? ¿Cuándo y cómo interpretar el tilt test? ¿Y cuándo el Holter de eventos? Pase a la siguiente. Me entretengo en el masaje del seno carotídeo porque, a pesar de no ser nuevo, es importantísimo. El masaje del seno carotídeo hay que hacerlo, de acuerdo con las guías, en todo paciente por encima de 40 años con un síncope que no esté perfectamente aclarado. Pase a la siguiente. Y esto, perfecto, y esto no se hace habitualmente. Pase a la siguiente. El otro concepto importante es cómo hay que interpretar la respuesta. Frente al masaje del seno carotídeo, no vale una asistolia más o menos prolongada. Hay que reproducir los síntomas del paciente, porque una asistolia prolongada sin síntomas, que es la hipersensibilidad del seno carotídeo, se encuentra hasta en el 40% de la gente sin síncope por encima de 40 años. Y por lo tanto, hay que hacer el masaje hasta que el paciente tenga síntomas o por 10 segundos. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Hay que hacerlo en decúbito, y si es negativo, es decir, si no hay síntomas, no hay asistolia, también en ortostatismo, porque el síncope por seno carotídeo es un síncope reflejo y tiene el componente también vaso de peso. Pasa a la siguiente, por favor. Esta aquí también la ilustro con un ejemplo. Este es un paciente que tuvo un síncope, fue a un hospital, estaba de viaje en Francia, fue a un hospital y observen que le hicieron de todo, electroencefalograma, escáner, radio de tórax, etc. Pero, pase la siguiente, no le hicieron masaje del seno carotídeo. Y esto ilustra dos cosas. Uno, que es lo primero que hay que hacer. Segundo, fíjense este masaje, que el paciente tiene 10 segundos de asistolia y al final vibra porque hace el síncope. Si nosotros nos hubiéramos parado al tercer segundo, no hubiéramos sabido si esto era positivo o negativo. Hay que hacer el masaje hasta la presencia de síncopes. Pasa a la siguiente. Vale, tilt test. El tilt test fue descrito por primera vez por Rosanne Kenney en el 86 y estos últimos años ha sufrido una serie de empates. Pase a la siguiente. Porque han habido artículos que han intentado cargárselo y algunos, pase a la siguiente, que hemos salido en defensa. Pase a la siguiente, por favor. El tilt test, de acuerdo con las guías, hay que hacerlo, clique en la siguiente, cuando hay sospecha de síncope reflejo. Si el diagnóstico está clarísimo, en principio no hace falta, excepto en los casos que hemos dicho antes, pacientes con síncopes muy recurrentes o con riesgo de traumatismo. Hay algunos aspectos, ya puede pasar, hay algunos aspectos, gracias, hay algunos aspectos que han generado dudas en el tilt test. Por ejemplo, el hecho de que un tilt test negativo no descarta un síncope reflejo. Este es el trabajo ICU2, en el que se puede ver en el esquema de abajo a la izquierda, como de 348 pacientes, la mitad tenían un tilt test positivo y la mitad un tilt test negativo. Eran pacientes con sospecha de síncope reflejo. Y la tasa de recurrencia sincopal fue exactamente la misma, independientemente de que el tilt test hubiera sido positivo y negativo. Y en la tabla de la derecha pueden ver que no solo fue la misma, sino que la tasa de asistolias que se observaron con el Holter de eventos fue la misma en pacientes con tilt test negativo y positivo. Eso no quiere decir que no sirva para nada. Pase a la siguiente. Este artículo de reflexión muy interesante que publicaron Sutton y Brignole nos muestra que, aunque se haya cuestionado, la especificidad y sensibilidad es buena, porque si ustedes miran aquí y lo recogieron en la literatura, cuando se hicieron tilt test en pacientes con síncope vasovagal, la tasa de positividad fue del 92%. Y cuando se hizo, abajo de todo, en pacientes sin síncope nunca, la tasa de positividad fue del 13 al 8%. Lo que hay entre medio son pacientes con síncopes de otras causas, incluidos los cardíacos, en los que, como hemos visto en la otra diapositiva, el síncope cardíaco, incluso el arrítmico, a veces es mixto. El paciente que tiene síncope, no muerte súbita, síncope, pierde el conocimiento y lo recupera con una taquicardia supra o incluso ventral, si lo recupera, al inicio de la taquicardia hay una vasodepresión que contribuye a la hipotensión. Por lo tanto, lo que nos da el tilt test es una medida de la respuesta hipotensora de este paciente. Pase la siguiente. La otra tema es qué nos predice el tilt test en cuanto a respuesta cardioinhibidora. En todos los estudios que se han comparado el tilt test con el hallazgo espontáneo, habitualmente con Holter de eventos, se ha visto que una respuesta cardioinhibidora en el tilt test es altamente predictora de una respuesta cardioinhibidora espontánea. Sin embargo, una respuesta mixta o vasodepresora, ya hemos dicho antes que también negativa, no
no indica que el paciente no vaya a tener una asistolia en el síncope espontáneo. La posible explicación de esto es la misma que la del masaje. Es que mucha gente cuando hace un tilt test, el paciente empieza a marearse y empiezan a bajar la presión, ya lo vuelven en posición de decúbito sin esperar a que el síncope se desarrolle en su plenitud, y en ese momento veríamos más respuestas cardíacas. Pasa la siguiente. Vale. Entonces aquí hay una serie de frases, pase la primera, por favor, que confirma lo que he dicho. Una, un tilt test negativo no excluye el diagnóstico de síncope reflejo. La segunda es que el tilt test, perdón, vamos a dar un minuto a ver si logra volver a conectarse Ángel. Pero manteniendo el tema del síncope en corazón normal, ¿el doctor Merino está allí todavía? José Luis. Sí. Manteniéndonos en el tema que está desarrollando Ángel de síncope en corazón normal. Cuando tenemos una cierta noción de síncope grave, que puede ser arrítmico, pero como decía tu primer caso, el ecocardiograma era normal. ¿Qué algoritmo tenés tú? ¿Cómo procedés? ¿Qué haces antes? ¿Los test de inducción farmacológico? ¿La prueba de esfuerzo? ¿O abundás en la imagen? ¿Cuál es el orden que utilizás para no hacer la huida de pedir todo a la misma vez? Sí, hombre, es lo que he puesto en las conclusiones, ¿no? O sea, para mí lo más importante es la historia clínica y el electrocardiograma, ¿no? Entonces, si la historia clínica sugiere vasovagal, en el sentido que no hay trauma, ha sido en una situación, pues calor, o sea, no ha sido de esfuerzo, no ha sido tumbado, ha sido con pródromos, pues, y no ha tenido trauma, pues en principio le hago un electrocardiograma. Si es joven no le hago un eco, si es mayor sí le hago un eco y poco más. Hay que estar pendiente de lo de la displasia, mirar lo de las ondas test negativas, que son muy sensibles, y entonces si tengo la más mínima duda para una displasia, entonces le pido una resonancia. Y un poco ese es el orden. El tilt test, teóricamente, si es claro el diagnóstico, no estaría indicado, pero es verdad que muchas veces se plantea el problema, no sé si llamarlo social, ¿no? El paciente quiere una etiqueta, quiere un diagnóstico, entonces pues, a veces en algunos pacientes tienes que hacerles un tilt test sabiendo que va a salir positivo. Y no es tanto que salga positivo, sino que reproduzca su sintomatología, que el paciente diga, no, esto es lo que me pasa, ¿no? José Luis, te quería hacer una pregunta. Cuando tú hablabas sobre trauma grave como elemento de mal pronóstico o de sospecha de un síncope arrítmico grave, ¿considerás el mismo forma de tratarlo si es un paciente joven o un paciente adulto mayor? Dado que muchas veces hay cierta amnesia de los episodios en los adultos mayores que podrían explicarte un poco un síncope vasovagal con un traumatismo grave porque no tuvo una respuesta motora adecuada para evitar el traumatismo. Claro, son buenas preguntas. O sea, el problema con la gente joven, primero, es raro ver traumatismos, ¿no? Cuando ves traumatismos, eso tiene muy mala pinta. Gente mayor es lo que comentas. Hay gente que son torpes, hay gente que no tanto hacen un síncope vasovagal, sino reflejo, como dice Ángel Moya, pues están polimedicados por antihipertensivos, y a veces los pródromos son muy rápidos, o él no se entera bien o no se explica bien, ¿no? Entonces puedes tener más dudas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pero bueno, para mí un traumatismo no es que, no sé, es sobre todo un traumatismo craneal, o sea, facial. Eso te indica, ¿verdad?, que hay gente mayor que puede tardar en reaccionar, pero en líneas generales te indica que hay ahí un síncope no neuromediado, ¿no? Luis, te quería hacer otra pregunta, capaz que nos puedes ayudar un poco. Tú hablabas, o Moya hablaba, de la predicción de un tilt test cuando puede predecir, cuando es cardioinhibidor, la posibilidad de una sistolía espontánea. En esos pacientes que tú puedas tener un cardioinhibidor, ¿qué conducta tomarías? ¿Dirías directamente al implante del marcapaso
o al implante de un registro, un holter insertable, o qué conducta tomarías dado que la predisposición que tienen esos pacientes a hacer una sistolía espontánea, a pesar de que sean en tiltes, es grande y podrías tener complicaciones graves? Bueno, yo creo que también Ángel lo ha comentado. O sea, el problema es la sistolia y la duración de la sistolia en el tiltes se relaciona sobre todo con el tiempo que tardas en bajarle al paciente. Si cuando el paciente empieza con los pródromos, le baja rápidamente, normalmente no ves una sistolia. Ahora, si le mantienes, pues tener las sistolias muy prolongadas. Yo creo que hubo una época que hubo mucho furor por poner marcapasos, incluso los estudios salían bien, se le ponían marcapasos, los pacientes mejoraban, hasta que se hizo, ya me acuerdo el nombre del estudio, se les implantaba a todos un marcapasos, a unos encendido, a otros apagado, y no hubo diferencias, ¿no? Es decir, que el marcapasos tiene un papel muy pobre, sobre todo en menores de 40 años. En los mayores de 40 años sí tiene un papel en algunos pacientes. Lo que pasa es que yo siempre he dudado hasta qué punto ahí ya empiezas a tener mezcla de cosas, ¿no? Pacientes que tienen disfunción sinusal o síncopes mixtos, que tienen un poco de disfunción sinusal, más están polimedicados y tienen un componente reflejo, y entonces, pues sí, en esa población el marcapasos puede ayudar. En los jóvenes tengo mis dudas. Bueno, o sea que es claro que usaría bastante la edad. El profesor Álvaro Nijenmeyer no es electrofisiólogo, es clínico y hemodinamista. Quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas. La primera pregunta es en los pacientes menores de 40 años, sin comorbilidades, sin patologías, que consultan por un síncope recurrente, que cuando lo interrogamos impresiona neuromediado, o sea, reflejo. En general, en nuestra práctica clínica, yo creo que lo más difícil de encontrar es un clínico que se dedique varios minutos a interrogar bien el síncope. Y eso yo creo que es lo más rentable, ¿no? Sentarse un rato, hablar con el paciente, hablar con el familiar, ver quién lo presenció. Pero cuando llegamos a esa conclusión de que es neuromediado y es recurrente y puede implicar un problema en el futuro, ¿hay algún examen que pueda cambiar la conducta terapéutica? Digamos, sí, interrogatorio bueno, neuromediado, examen sí, físico normal, sí. Electronormal. ¿Algún examen nos va a cambiar la conducta? Sí, a ver, pacientes jóvenes como el que comentas, en principio el 99% de ellos son neuromediados, ¿no? Cuanto más recurrente, más neuromediado, porque, o al menos benigno, porque, digamos, un síncopes arrítmicos o de otra etiología que no maten al paciente después de tantos síncopes es muy raro, ¿no? O sea, muy recurrentes te apoya más neuromediado. Aquí la única cosa es, en este tipo de pacientes, lo único que tienes que tener cuidado es que no se te escape una patología típica de gente joven, como es una canalopatía, porque en gente mayor es más infrecuente que lleguen a edades avanzadas con una canalopatía maligna y una displasia ritmogénica. Entonces, básicamente hay que mirar el electrocardiograma. Canalopatía, si tienes dudas, tienes que ir a test de provocación con flecainida, con adrenalina o con isoprotenol o ergometría en la catecolinérgica, y en la displasia analizar bien el electrocardiograma, porque muchas veces, como el primero se veían estas sístoles, ¿no? Pero las test se te pueden pasar, los potenciales pequeñitos en plano frontal se te pueden pasar, y si tienes la más mínima duda, para mí tienes que ir a una resonancia. Perfecto, muchas gracias. Y en el caso de que todos los exámenes sean normales, ¿hay en este momento en investigación algún tratamiento como para evitar la recurrencia de los síntomas? A ver, si son todos normales y tienes dudas diagnósticas, claro, no lo he comentado, pero bueno, tampoco sería monitorización electrocardiográfica prolongada. Cuantos más recurrentes, más posibilidades vas a tener de documentarlo, ¿no? Ya sea con un
holter externo o implantable, ¿no? Inyectable. Tratamiento, pues si son neuromediados son bastante frustrantes. Yo creo que ahí lo que influye mucho es el reassurement, o sea, convencer al paciente que realmente lo que tiene no es muy grave, y bueno, medidas físicas y tal, pero realmente van mal. Ahora hay mucho furor por la cardioneuroablación, pero bueno, hay que ver los resultados. Algo funciona porque es como la FA, o sea, en la cardioneuroablación, cuando uno ve dónde se aplica radiofrecuencia, es en muchos de los puntos donde aplicamos actualmente para desconectar las venas, justo delante de la vena pulmonar superior derecha, ahí cerca del ridge con la orejola izquierda, y sabemos que en pacientes post-ablación FA aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, de alguna forma mejoramos el componente parasimpático, ¿no? Eliminamos el componente parasimpático. ¿Es eso la causa o va a mejorar? Nos puede pasar como con los marcapasos. Poníamos marcapasos, mejoraban espectacularmente los pacientes, hasta que se hizo un estudio aleatorizado ciego. Unos marcapasos medidos, otros apagados. Aquí es más difícil, ¿no? Hacer una ablación ciega, es decir, metiendo catéteres y no haciendo nada. Entonces, bueno, hay que ver. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a la doctora María José Arocena, que con su vergüenza voy a anunciar ganadora de la Olimpiada del Congreso de Cardiología hace unas horas, para hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias José Luis por la excelente presentación. Quería preguntar acerca de pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, en que uno al interrogatorio sospecha una cardiopatía catecoraminérgica por las características del cuadro, digamos, y en una ergometría no se evidencia taquicardia, no se hace diagnóstico. ¿Cómo proceden con el estudio? Si hacen estudio con inotrópicos y qué drogas utilizan. Gracias. Sí, bueno, primero enhorabuena por haber ganado el concurso. Lo segundo, pues al haber ganado el concurso, pues claro, es una pregunta muy buena. A ver, nosotros éramos muy fans de usar isopretenol, ¿no? Para facilitar Bueno, en este tipo de pacientes realmente cuando nos viene, es joven, síncopes o incluso muerte súbita, no tiene muy claro, y entonces le hacemos una batería de test farmacológicos en el propio estudio y empezamos con isopretenol, pasamos a adrenalina y acabamos con la flecainida, ¿no? Para que no contamine lo previo, ¿no? Lo que está descrito es que realmente los test farmacológicos son peores que la prueba de esfuerzo, tiene menos sensibilidad. Pero bueno, nosotros lo hacemos porque el que tenga peor sensibilidad no quiere decir nada, es decir, no son excluyentes, ¿no? Si te sale eso negativo, te queda la genética, ¿no? Puedes hacer genes de los dos genes que hay, y si todo eso te sale negativo tienes pocas chances, ¿no? Te queda, si son recurrentes, técnicas de monitorización, y si no, pues te has quedado sin armas, tendrás que esperar. Bueno, José Luis, estamos en tiempo, te agradecemos muchísimo, sos un todoterreno, ¿no? De alguna manera pechugaste con todas nuestras preguntas por los problemitas técnicos que tuvo Ángel. Tenemos que agradecer mucho a todo el equipo técnico que realmente ha hecho todo lo posible para que por lo menos lo podamos escuchar un ratito. Era externo el problema, no era de aquí, y a las autoridades del Congreso, la doctora Artucio que está por allá atrás haciéndonos la guardia, bien de bien y apoyándonos, y bueno, y al Instituto de Cardiología Integral por confiar en todos nosotros como equipo de electrofisiología y seguir ayudándonos a progresar en esta técnica. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el Congreso.